Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hemos iniciado con el ciclo de webinarios, masterclass con mucho éxito. Gracias a ti, bienvenidos. Ya esta es la segunda semana consecutiva que llevamos. Así que si deseas un tema en particular para los próximos webinarios, no dudes en mencionarlo. Estamos aquí para ti. Bien. Hoy hablaremos sobre la inteligencia intercultural. Muy importante es desarrollarla en estos tiempos donde vivimos entre tantas culturas, tantas diferencias. Así que hoy vamos a ver qué es la inteligencia intercultural y cómo aumentarla. Gracias al enorme avance que ha sufrido las comunicaciones desde hace relativamente poco tiempo, los intercambios culturales de todo tipo han crecido exponencialmente. Cada vez necesitamos utilizar nuestra capacidad de adaptarnos a la diversidad de culturas y ya no solo de forma lúdica, sino como una verdadera necesidad económica y profesional. Para ello necesitamos poner en marcha una inteligencia diferente y practicar las habilidades diferentes. A este tipo de inteligencia se le denomina inteligencia intercultural. La inteligencia intercultural es la capacidad para adaptarse a las diferencias culturales de todo tipo, ya sea estas claras o imperceptibles, sean adaptables o choquen con tu forma de sentir y pensar, de forma tal que puedas interactuar de modo natural y positivo. Claro, todo esto con cada persona que posee una cultura distinta a la tuya. Al principio parece sencillo y hasta pintoresco, así que conocemos a alguien con una cultura diferente y nos emociona lo que transmite. Oímos con interés sus historias, intercambiamos pareceres hasta que hemos de convivir o de trabajar con ella. Es en este momento cuando nos damos cuenta de que lo que inicialmente nos parece fantástico poco a poco comienza a molestarnos o simplemente es por ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Es muy fácil alardear de ser comprensivos, así que esta es una virtud realmente que pone a prueba cuando hemos de trabajar o convivir con personas de hábitos y valores y creencias diferentes a las nuestras. Aquí es donde entra el juego la inteligencia intercultural, que no solo hará sino que nos permitirá comunicarnos efectivamente con el otro y aprender a vernos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás, con la consecuente obtención de beneficios, claro, tanto emocionales como materiales. Entonces, cuando un ejecutivo tiene que utilizar su sensibilidad para adaptarse a un país, cultura, empresa, la inteligencia intercultural es una aptitud y habilidad crítica para crecer en un mundo multicultural y de convivencia entre culturas igual intercultural. Así que la cultura de una persona o idea dentro de una organización es tan poderosa que un ejecutivo puede tener en riesgo su crecimiento profesional si éste no se adapta rápidamente a esto. Entonces hablamos de una aptitud y habilidad crítica para crecer en un mundo personal, habilidades y aptitudes y una organización. Así que las empresas multinacionales, instituciones privadas, tienen su propia cultura, creencias y costumbres de hecho. Cualquier profesional que ingresa a una organización o organismo culturalmente activo tiene que conocer, por lo menos en las primeras semanas, el código cultural, hora de entrada, código de vestimenta, manejo de jerarquías, las juntas, la relación entre clientes y proveedores. Por ejemplo, si la política está enfocada a desarrollo de proveedores que crezcan con la empresa o manejarse como algunos autoservicios, por ejemplo en Venezuela, México, que son tan rudos para negociar, que han hecho quebrar a proveedores de ropa, blancas vajillas, de productos de consumo. Si es una empresa enfocada al cliente o al llegar al número mágico que definió la dirección, entonces sin importar el prestigio, la permanencia de la empresa en el largo plazo. Así que está relacionada con la inteligencia emocional. Una inteligencia emocional
profesional puede entender el comportamiento de la gente, así como entender los códigos no escritos de la organización. Es importante pensar antes de actuar y no permitir que nuestras emociones nublen nuestro pensamiento y capacidad de análisis. En un mundo global y de negocios, en donde el ejecutivo tiene que estar y tratar con personas de diferentes nacionalidades, el ejecutivo o emprendedor tiene que utilizar su sensibilidad para interactuar con diferentes culturas y personalidades diferentes a la de la ciudad y país en donde vives. Entonces, yo digo, debemos estar alerta para armonizar con culturas diferentes a las nuestras. En muchas empresas multinacionales, los reportes son matriciales y muchas veces pueden tener un jefe a lo mejor en un país y tú en otro. Entonces, como estratega intercultural, hemos observado en traducciones RA que algunas personas con poca inteligencia emocional creen que su jefe está, pongamos, en Estados Unidos y que pueden hacer lo que quieran. Entonces no le reportan al director general que está en México o Guatemala y eventualmente salen de la organización. Es importante analizar e interpretar las diferentes claves entre una cultura y otra. Aún en países latinoamericanos es diferente la forma de hacer negocios. Que si hacer negocios en Caracas, negocios en Monterrey, cualquier ciudad dentro del mismo país es diferente. Así que imagínate fuera de los países de América, imagínate de China, Oceanía, África. Entonces, adoptar los hábitos y costumbres te permite adaptarte más fácilmente a la cultura. ¿Sabías que la inteligencia cultural es una de las habilidades cada vez más valoradas en la sociedad global? Tipos de inteligencia cultural. Dentro de la inteligencia encontramos 3 tipos o componentes básicos que corresponden a los 3 elementos inherentes al ser humano. El componente físico vinculado al cuerpo, la parte cognitiva y mental, y el factor emocional o motivacional. Entonces, inteligencia cultural cognitiva corresponde a la capacidad de aprender naturalmente las normas, costumbres, las creencias y los tabúes de otras culturas. Inteligencia cultural emocional es la suma de voluntad y la motivación que conduce a la adaptación de una persona dentro de un nuevo entorno cultural. La inteligencia cultural física se caracteriza por la rápida asimilación de elementos asociados, claro, en la comunicación no estrictamente verbal, como el lenguaje corporal y los cambios con el tono de voz o la acentuación de ciertas palabras durante el habla. ¿Cómo desarrollar la inteligencia cultural? En 5 pasos. Así que a continuación vamos a ver estas 5 claves para trabajar la inteligencia cultural y las habilidades interculturales dentro de las organizaciones, así como cualquier relación entre personas de origen cultural distinto. 1. Nutre la curiosidad para aumentar la inteligencia cultural. Esto puede empezar observando a las personas, cómo se comportan, siguen alguna pauta cultural distinta. Si tienes cerca alguna persona con una cultura de origen distinta, puedes interesarte por ella y formúlate preguntas e inquietudes. Si quieres avivar la curiosidad de tu equipo, también puedes recomendar lecturas, promover talleres y charlas sobre la interculturalidad o abrir foros de debate. 2. Toma conciencia y reflexionar acerca de cómo te relacionas con las personas, un paso fundamental para avanzar el desarrollo de la inteligencia cultural. Del mismo modo, puedes pedir a las personas que trabajan contigo que hagan lo mismo. Para así superar esta frase con éxito, habrá que plantearse cómo es la propia cultura y qué elementos la rigen. Por ejemplo, en las denominadas culturas de alto contexto, como es el caso de China, Grecia o la mayoría de los países africanos, lo que no se dice es tan o más importante como las palabras. En cambio, en territorios de bajo contexto, como quizás Alemania, Estados Unidos, los mensajes detallan y definen el contenido que contienen casi por completo. Así que en ese sentido, antes de establecer cualquier relación, ya sea personal o profesional, con una persona culturalmente distinta,
es recomendable pararse a identificar cómo los rasgos culturales propios y de tu interlocutor puedan influir en la comunicación que se establezca. 3. Detecta tus sesgos después del proceso de toma de conciencia. El siguiente paso será detectar los prejuicios y los sesgos que puedan tener. Es lógico que existan, ya que la mayoría de las veces son la consecuencia de estímulos recibidos desde la infancia. De hecho, una de las causas por las que pueden estar ahí es precisamente la dificultad para verlos. Por ello se habla de sesgos inconscientes. Así que una forma de detectarlos es realizar el test de asociación implícita de la Universidad de Harvard. Esta sencilla prueba muestra cómo, de forma involuntaria, tendimos a mostrar preferencia por un tipo de personas u otras, ya sea en función de su aspecto físico, su tono de piel, su orientación sexual, su edad o su género. Así que detectando los propios prejuicios conseguiremos fácilmente no caer en ellos y así establecer una comunicación sin juicios. 4. Piensa diferente. A la hora de interactuar con personas de otras culturas no debemos esperar que lo hagan como lo haríamos nosotros. Hacerlo supondría un error y en términos de negocio, podría llegar a poner un riesgo procesos de negociación, relaciones comerciales y acciones de cooperación, tanto en distintas empresas o en delegaciones. Así que, sabiendo que muy probablemente existan diferencias en la otra parte antes de reunirse con ello, pues convendrá retomar la fase de curiosidad, observación y análisis de la realidad cultural que es la que queramos acercarnos. Asimismo, durante el encuentro, la mentalidad abierta, la prudencia y la empatía pueden ser los mejores aliados para desarrollar con éxito la inteligencia cultural propia y del equipo. 5. Sal de la zona de confort. Como hemos visto, pues la inteligencia cultural es la habilidad que se puede entrenar. Para hacerlo, no hay mejor forma que enfrentarse a una situación o contexto desconocidos en las que no estemos del todo cómodos. Una táctica o técnica útil para avanzar en este proceso puede ser lo que resume el aforismo "Fake it until you make it". Es decir, ilustrando confianza y con mentalidad optimista se puede llegar a internalizar, entender y reproducir las formas de relacionarse en este mundo global. Así que poner en práctica nuevas conductas será como ir al gimnasio. Poco a poco los 3 tipos de inteligencia, el cognitivo, físico y emocional, se irán fortaleciendo, como lo hacen tus músculos. Ahora bien, ¿sabías que existen cursos que permiten desarrollar esta habilidad? En Traducciones RA los tenemos: negocios con China, diplomacia con China. ¿Qué te permite la inteligencia intercultural? Pues vender a extranjeros y en el extranjero, comprender el mercado mundial, tener amigos de cualquier país del mundo, casarte quizás con un extranjero y ser feliz, e irte también a otro país e integrarte sin dificultades. Y mucho más. Si estás interesado en este tema, puedes contactarnos a nosotros, contáctame@traduccionesra.com sobre la formación intercultural y estaremos encantados de orientarte. Por un mundo sin fronteras.